¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. No hay manera de contar la historia contemporánea de América Latina sin observar uno de sus fenómenos religiosos más interesantes, la teología de la liberación, que alimentó expectativas, en algunos casos pulsiones revolucionarias, en otras activación política de comunidades religiosas y también activación religiosa de comunidades políticas. Uno de sus ideólogos, de sus inventores más potentes, fue Leonardo Boff, brasileño, sin el cual, por ejemplo, sería imposible explicar la historia del Partido del Trabajo en Brasil, el partido de Lula da Silva, y sin el cual sería difícil entender el divorcio mayúsculo que hubo en América Latina entre la Iglesia de base y el Vaticano. La historia que Boff tiene que contarnos es grande, y hoy esa presencia, también grande, está en Espiral. Leonardo Boff entrevista todo el programa dedicado a esta historia. Comenzamos. Ya lo presenté y ahora le doy la bienvenida a Leonardo Boff, un hombre sin el cual sería difícil contar la historia de la Iglesia Católica en América Latina y por su conducto del pensamiento contemporáneo. Leonardo, me da muchísimo gusto tenerlo en Espiral. A mí también, porque he escuchado cosas buenas de ti, Ricardo. Muchas gracias. Pues este espacio nos permite reflexionar con mucha libertad. Lo haremos esta tarde. Y deje comenzar con una contradicción que me encontré muy chamaco escuchando las bienaventuranzas y que me permite lanzarle la primera pregunta. Dicen las bienaventuranzas que serán bienaventurados los apacibles, porque ellos van a heredar el reino de los cielos. Y por el otro lado, dice que bienaventurados sean los que tengan sed y hambre de justicia, porque serán saciados. Yo tengo la sensación, Leonardo, que es muy difícil cumplir con las dos. O se es apacible, o se tiene hambre y sed de justicia. Sí. Usted ha conducido una vida recta, ética, religiosa. ¿Se inclinó por una bienaventuranza, por la otra? ¿Dónde está usted? Mira, casi todos los políticos han dicho que no se puede gobernar con las bienaventuranzas, porque impone un ideal ético de tanta densidad y altura que uno no alcanza. O hace justicia o bendice las persecuciones que sufre. Entonces, la interpretación que se da es que una especie de test que uno se hace para sí mismo, en qué medida está cercano al ideal de Jesús, cercano o lejano del ideal de Jesús, que es vivir la justicia, es decir, la primera expresión de amor a una persona, ser justo con ella, reconocerla, respetarla. Y cuando es perseguido, tener un espíritu de resiliencia, de capacidad de superar la persecución. Y más todavía, si uno es odiado, que no odie, que devuelva al odio con amor. Entonces son contradicciones, pero que retan al ser humano a autosuperarse y ser permanentemente humano, incluso de cara con aquel que no es humano con él. Usted le tocó vivir un momento de la historia en la Iglesia Católica muy polarizado. Quizá porque las realidades de esa iglesia en sus distintas expresiones, la expresión europea y la latinoamericana, en sí estaban polarizadas. De un lado, una iglesia católica decidida a romper cualquier vínculo con descendencia, complicidad con los regímenes de izquierda europea,
y del otro lado una iglesia católica en América Latina decidida a hablar de las desigualdades, de la comunidad. Y eso no fue compatible. ¿Alcanzó usted a sentirse parte de ese choque entre dos visiones encontradas? Sí, yo creo que en ese momento hay un choque muy fuerte y el Papa es muy criticado. Pero hay que pensar que solamente 24% son católicos en Europa. En América Latina son 62%. Y los demás están en Asia y África. Entonces Europa tiene un cristianismo agónico que está en agonía. No tiene nada que ofrecer a la cultura. Sobrevive por inercia. La gran parte de los europeos tiene el cristianismo en la espalda, no como inspiración de algo. Tiene muchas ideologías. Y ahora viene un papa de fuera de esa vieja cristiandad europea que tenía el papa como un faraón, lleno de títulos y ceremonias. Viene alguien totalmente despojado, que no es una autoridad eclesiástica, que dice, no voy a gobernar reprimiendo a nadie, voy a dirigir la iglesia en amor, como un pastor, ni quiere que lo llamen papa, sino obispo de Roma, que por articulación tengo que articular la iglesia, entonces soy papa. No voy al palacio, sino en una casa de huéspedes, como en la fila como todos los demás, porque así es más difícil que me envenenen. Entonces, Es importante hablar del Papa Francisco y de la afinidad que podría tener usted con un franciscano. Pero déjeme regresarme en el tiempo, sobre todo para beneficio de los más jóvenes y que puedan entender por qué usted fue silenciado. En los años 80 escribe usted Iglesia, Carisma y Poder, un texto muy potente donde lo que hace es reconocer, uno, las desigualdades en América Latina y dos, una sentencia muy poderosa, que el reino de Dios podía estar aquí en la tierra y que por lo tanto había que vivir como hermanos y construir comunidad. Y eso, que en América Latina suena tan sensato, pues le mereció la persecución de la Santa Inquisición o de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero es la Santa Inquisición, sí. un año de silencio. ¿Nos cuenta cómo vivió ese episodio, Leonardo? Es curioso porque fue llevado el proceso por Ratzinger, que era muy amigo mío, personal. Joseph Ratzinger era amigo de usted. mío que publicó mi tesis, me regaló 14.000 marcos para facilitar la publicación. Después trabajamos juntos como teólogos durante 5 años en la revista Concilium. Intercambiábamos cartas y todo. Entonces, ese va a juzgarme. A raíz del libro Iglesia, Carisma y Poder, el argumento principal que yo utilizo un lenguaje más bien protestante, de crítica a la iglesia. Pero si yo escucho el Papa Francisco, que dice que hay obispos con cara de vinagre, que otros son tan tristes que parece que viven en Viernes Santo. Hay cardinales que están tan aburridos como si fuera el propio entierro. Yo leyendo mi libro y escuchando al Papa, digo, mi libro es un libro de piedad. No digo nada de eso. Ahora hay que decir que usted me está dando argumentos de 2017 y los contrasta con los argumentos de los años 80. ¿Por qué Ratzinger decide perseguirlo? En ese momento, ¿cuál es el argumento? ¿Es político? ¿Es religioso? ¿Es en efecto evitar una contradicción en la iglesia entre Europa y América Latina? No, era un proceso eminentemente político. Así lo ha entendido la Conferencia de Obispos de Brasil, con tal que 2 cardenales vinieron junto a mí para apoyarme, porque sabían que querían condenar la conferencia. Y un obispo no puede bater en otro, golpear a otro obispo. Entonces han llamado al teólogo, que era asesor, que ayudaba a redactar los textos principales de la conferencia, para juzgarme a mí, pero pensando en la conferencia. Los alemanes tienen un proverbio que dice, tú bates en el saco y piensa en el asino, el burro, el burro, no sé, el asino, que lleva el saco.
Entonces batían en mí, pensaban en los O sea, obispos. le pegaban Le pegaban. al saco que era Leonardo Boff, pensando cómo derrumbar al burro que Al cargaba burro. ese saco. Exacto. Ese burro, ¿quién era ese burro? ¿Qué Ese era ese burro burro? era- ¿Qué ideas proponía ese burro? Esa es que la conferencia, como conferencia, había asumido la teología de la liberación como teología normal de la iglesia y, consecuentemente, la opción por los pobres. Que significa apoyar comunidades de base, sindicatos, resistencia a la dictadura militar, luchar por derechos humanos y seguir siendo perseguida por el Estado a raíz de eso. Y el Estado Vaticano se manejaba bien con los dictadores, sea en Chile, sea en Brasil. Y la conferencia era absolutamente en contra. Entonces Roma se preguntaba de qué lado estaba. Estaba al lado del orden, que era un desorden jurídico. Ahora, los acusan a ustedes de ser promotores de ideas marxistas, de promover la revolución cubana, de ser la encarnación de la sedición, es decir, de estar agitando a la población. Rojillos, si me permite decirlo en una sola palabra, Sí. y se volvían entonces ustedes un peligro no solo para la iglesia, sino para ese arreglo político que intentaba ordenar países que estaban hechos un polvorín en ese momento. Sí, el trasfondo era la Guerra Fría. Entonces el confronto comunismo y democracia de Occidente. Y nosotros el enemigo no era el marxismo, era el capitalismo, que en América Latina no había marxismo, a excepción de Cuba. Nosotros hicimos la opción por los pobres, por los últimos, y defendíamos la justicia social, que exigía cambios estructurales. Los militares y las clases dominantes, escuchando eso, decían, ese es el discurso de los marxistas, ellos sí quieren cambiar. Y nos acusaban de marxistas. Nosotros nunca fuimos marxistas. Marx no es ni padre ni padrino de la teología de liberación. Hemos utilizado una u otra categoría, por ejemplo, la manipulación que se puede hacer de la religión como una especie de acomodación y no de insurgencia contra la injusticia. Marx dice las dos. La religión puede ser dos cosas. Puede ser un instrumento, un opio, pero puede ser también una insurgencia, una no aceptación de la realidad. Leonardo, ustedes coquetearon con las armas. No, en verdad, no teníamos como ideal ni Cuba ni nada. Lo que nosotros queríamos era rescatar la democracia que no había, era dictadura militar, con torturas, desaparecidos, tremendo. Democracia liberal. Una democracia, digamos, en grado cero. Pero nosotros queríamos una democracia de raíz popular participativa, porque hay tantos movimientos sociales en Brasil. Tal vez es el país que más movimientos tiene. Entonces, que ellos ayuden a formular los proyectos, discutir con el gobierno. ¿Qué eran las comunidades eclesiales de base en ese momento? ¿Qué figura, qué significado tenían? Mira, en aquel tiempo y hasta hoy son más o menos 100.000 comunidades de base. ¿Qué es una comunidad de base para quienes no Mira, estamos es un cerca? grupo, digamos, de 15, 20 familias de un barrio, de una calle, que una vez a la semana se reúnen. No hay un sacerdote, son todos laicos, hombres y mujeres. Leen una página de la Biblia, una página de la realidad, hacen la compaginación, sacan conclusiones prácticas, cómo se van a ayudar, cómo van a resolver tal problema. Se reza mucho, se canta mucho, se hace autocrítica, una a otra, tiene que ser público eso. Entonces, una comunidad de base es la iglesia en la base. ¿Por qué tuvo tanto éxito? ¿Por qué corrió como reguero en América Latina? ¿Por qué todavía hoy vemos los resultados de esa forma de organización que surgió o que se consolidó en los años 70, 80? Por dos razones. Primero, porque eran los únicos grupos que podrían reunirse sin ser perseguidos por la policía. Porque cuando eran más de 7, ya la policía podía prenderlos. Como era religioso el pretexto. Como, sí, el sombrero es el sombrero, el paraguas. Era la iglesia, no podían perseguir la iglesia. Y segundo, que yo creo que fue la más grande contribución que esas comunidades han dado,
han ayudado a fundar el Partido de los Trabajadores, el PT. Lula siempre lo dice, los principales que han creado ese partido fueron las comunidades, que no han entrado en el partido, han creado células para decir que así tenemos un instrumento político para luchar por los derechos nuestros, para tener una democracia más participativa, más nuestra. Y por eso tiene una importancia no solamente religiosa, el efecto es también político. Y yo creo que eso sigue, no tanto con la fuerza de antes, porque hay muchos movimientos, antes eran prohibidos y las comunidades eran las únicas, pero siguen en la base, especialmente traduciendo comunidades eclesiales de base como comunidades ecológicas de base, que cuidan de la naturaleza. Déjeme moverlo porque tenemos que regresar a su misión como ecologista, que ha sido también importantísima, pero usted tiene las dos carreras, usted es filósofo y es teólogo. Yeah. La filosofía es un sistema de pensamiento que huye de la lógica única. Yeah. De hecho, más bien hay que hablar de filosofías. En cambio, la teología, nos han dicho, es así, es única. Y sanciona en una sola dirección. Releyéndolo ahora para preparar esta entrevista, creo que usted no tiene esa idea. La teología es política. Y si es política, entonces hay muchas formas de hacer teología. Y quien está en el poder la impone y quien no está en el poder la pierde, como les pasó a ustedes. ¿Es política la teología? No, yo diría inicialmente que la iglesia es política, pero siempre ha hecho política de derechas. Siempre. Siempre. Y cuando hace, como en Brasil se hacía, apoyando la reforma agraria, criticando a los militares, defendiendo los derechos como derechos de los pobres, algo de las izquierdas, ahí ya prohíben, no puede hacer. La iglesia no puede meterse en política. Entonces la teología de la liberación en sí misma es una teología política, porque el objeto que estudia es la injusticia social, que es un pecado. Porque injusticia social uno puede decir una descripción, algo ético-político que es condenable, pero teológicamente es algo que Dios no quiere y que nosotros debemos cambiar eso. Entonces, desde la fe, decimos uno de los bienes del reino de Dios. Y Jesús predicó justicia entre los seres humanos. Entonces, es una teología que es teología, habla de Dios, y desde Dios quiere cambios en la sociedad. Los de afuera dicen, es una especie de caballo de Troya, dentro del cual están los marxistas y comunistas, que también quieren los cambios. Ellos quieren por sus razones, nosotros tenemos nuestras razones. Entonces, yo diría que en el fondo hay muchas teologías, y tiene que tenerlas, porque si Dios es misterio, ninguna teología puede encapsular a Dios. Cada una capta algo de Él. Y si uno mira en la historia, hay un San Agustín, un Tomás de Aquino, a la escuela franciscana, a la escuela jesuítica, y hoy hay muchas escuelas. E incluso dentro de la teología de liberación, hay como 7 o 8 ramas, tendencias. Y Bergoglio, el Papa Francisco, viene de la teología de liberación argentina, que es liberación del pueblo oprimido y de la cultura silenciada. Va a ser muy importante que nos amplíe esta reflexión de cómo esa teología encarnó de manera distinta en los países latinoamericanos. Me interesa mucho ver su opinión, en efecto, sobre Argentina, con Gustavo Gutiérrez, cómo encarna en Perú. No le puedo negar, me interesaría saber su visión sobre México, cómo la distingue de Bolivia, de Venezuela y desde luego de su propio país, Brasil. Déjenme irme a corte y regresamos, que nos cuente con detenimiento cómo observó usted esa encarnación de la teología de la liberación. Yo digo que sigue ocurriendo. Vamos a corte y volvemos. Estamos de vuelta con Leonardo Boff y lo estoy queriendo aprovechar lo más posible. Hay un sociólogo francés destacado, Alain Touraine, que dice dos cosas de América Latina. Él está casado con chilena, entonces entiende algo. Dice,
América Latina es la clase media del mundo. O sea, no es la clase, no somos los últimos pisos, no somos los más pobres. Sin embargo, en esa clase media hay unas diferencias, unas desigualdades abismales. Se lo voy a poner en caso mexicano. 10% de la población tiene el 60% de la riqueza en su bolsa. Pero no es solo México, si uno revisa América Latina, hay unos países que han hecho ciertas mejoras, el suyo, por cierto, Brasil, pero en realidad esas diferencias son abismales. Ahora quiero poner sobre ese contexto la teología de la liberación. ¿Cómo ese reclamo por la justicia en un subcontinente tan injusto permitió que la teología de ustedes echara raíces? Y le rogaría que me ayude a verlo país por país. El eje central de esa teología es la opción por los pobres, contra la pobreza, en favor de la justicia social. Entonces la centralidad tiene los pobres, que tienen muchos rostros. El problema no es decir pobre, es descubrir las causas que los han hecho pobres. Las condiciones sociales. Entonces esa pobreza no es ni natural, ni querida por Dios. Y ni hay que aceptarla con resignación, sino que hay que indignarse contra ella. Entonces la teología de la liberación nació diciendo que pobre es una palabra, y ahí Marx nos ayudó un poco, porque pobre es un lenguaje, digamos, religioso. Ese pobre es un oprimido, es una víctima de estructuras sociales que lo explotan. A ver, lo detengo ahí. Sí hay una corriente teológica que diría, bienaventurados los pobres, porque basta con que se mueran para que su espíritu sea redimido, lo cual deja un buen sabor con ser pobre y obliga a la resignación. Y ustedes lanzan, perdón que utilicen la metáfora armamentística, un torpedo en esa línea de flotación y dicen, no, ser pobre es una mala cosa, es injusto, es inadecuado. Dirían ustedes, Dios no lo quiere. Sí, porque Dios fundamentalmente es un Dios de la vida. Es el término más central de la Biblia, que es un Dios viviente, no es un ídolo, y es el Dios de la vida y que opta por la vida. El Papa cita en la encíclica un texto bellísimo, que Dios es un apasionado amante de la vida. Y el pobre es aquel que no vida tiene, o que muere antes del tiempo. Entonces Dios, desde su naturaleza, tiene una opción por el pobre, que quiere darle vida, porque la vida es lo principal y quitar la vida a alguien es cometer algo inhumano, algo que Dios no quiere. Entonces hay un fundamento teológico en esa opción por el pobre. Hay la versión de San Mateo que dice pobre de espíritu. Incluso una vez le preguntamos... Regresamos a las bienaventuranzas. Le preguntamos a Fidel, ¿cuál es mejor? ¿Es de Lucas, dice pobre sin más, o pobre de espíritu? Fidel dijo, yo prefiero pobre de espíritu porque es más fácil manejarlo. Es decir, pobre ya entramos en el confronto con el rico. Pobre de espíritu ya entra la dimensión espiritual, la dimensión más mística. ¿Por qué esta teología tuvo una lectura distinta en Argentina que en Brasil? Dos países que no están lejos y que tenían una comunicación muy intensa. Y déjeme compararlo. Y desde ahí, Perú y Gustavo Gutiérrez, ¿qué les dijo? Sí, es una teología de contexto. Y, digamos, dentro de un arco grande de la teología, son teologías contextuales. Todas las teologías tienen su contexto, pero en Brasil era más visible la pobreza real, las grandes barriadas, Villa Miseria, 62% son efectivamente pobres. Entonces, el pobre concreto que no alcanza a comer, que tiene hambre, que muere antes del tiempo, ese era el pobre, digamos, más económico. Entonces, la teología de liberación es como darle condiciones de vida para que se organicen, crean sindicatos, luchen. En Argentina tienen más clase media, una cultura, y el peronismo subrayó mucho eso de la cultura. Entonces, la teología de la liberación argentina es peronista. Y el Papa mismo dijo a Dilma, le dije, tú sabes que yo soy peronista, justicialista, y pago la Pero mensalidad. no kirchnerista, ¿eh? No, Perdóname la broma. No, él se peleaba siempre. Entonces, en Argentina el problema es la cultura, que era una cultura que no aceptada. Entonces, la cultura del pueblo y
el pueblo oprimido y cultura silenciada. Entonces ellos partían de eso. ¿Cómo aprovechar la riqueza que esa cultura tiene, que es profundamente religiosa? Y un pueblo muy creativo, cómo aprovechar de eso para que sean libres. Y la iglesia entra como fomentadora, como aliada de eso. Perú, México. Y Perú y México, la cuestión indígena, que la gran parte de la población son indígenas. Entonces, cuando Gustavo habla de pobres, incluso le han criticado, Gustavo, tú hablas de pobres, nunca de indígenas. Digo, hermano, en mi país, gran parte de la población son indígenas. Y cuando yo hablo de pobres, pienso en ellos, sin necesitar de decir indígena. Pero sería impensable comprender o aproximarse al fenómeno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los años 90 sin la teología de liberación. Lo que muchos han reflexionado en México es que el EZLN y este movimiento de liberación fue fermentado en las ideas, en los planteamientos de la teología de liberación, aunque algunos de sus liderazgos no se reconocerían como religiosos. ¿Cuál es su reacción frente a esto? Sí, yo creo que la liberación ya no tenía una definición religiosa, era un movimiento cultural. Y hay que pensar incluso en la teología de liberación, en ese arco grande de los años 60, de los jóvenes en Europa que hicieron la revolución juvenil, que han echado símbolos, han creado todo un nuevo comportamiento, y que venía bajo la revolución sexual, la revolución cultural. Y dentro de la iglesia apareció como una revolución desde los pobres, desde el margen de la iglesia. Entonces, es un caldo cultural que está ahí. Y nosotros entramos en esto. Tal vez es algo inconsciente que un Hegel podría decir que es el espíritu de la época que va tomando las conciencias. Y los religiosos elaboran eso en forma de una teología, pero están en comunión con los demás movimientos, que tienen una dimensión, sea marxista o sea meramente laica o juvenil, o con distintas formas de ideología. Entonces, por ejemplo, después de esos principios, emergieron la teología indígena, la teología negra, muy fuerte en Brasil, y ahí está en relación con Estados Unidos. Y la teología de las mujeres femeninas, que emergió muy fuerte, primero en Estados Unidos, después en América Latina, nos peleando un poco, porque una cosa es la mujer burguesa americana que quiere liberarse, y la nuestra que es una proletaria explotada que quiere liberarse. O campesina. Y campesina, entonces, cuando dialoga no es solamente liberar a la mujer. ¿Qué tipo de mujer? ¿La mujer oprimida por la clase social o la mujer burguesa que quiere otras costumbres, otras libertades? Ahora, alguien podría estar escuchando en este momento y decir, pero señor Boff, la religión no debería meterse en esas discusiones. Deje eso a la política, a la filosofía, a la sociología. ¿Pero qué hace la religión metida en esta discusión? ¿Qué le responde a ese argumento? No, yo diría como Tomás de Aquino, cuando en la Suma Teológica, que define la teología. De la teología habla de Dios y de todas las cosas que tienen relación con Dios. Entonces, todas las cosas tienen alguna relación con Dios, sea por el hecho de ser creación, sea por el hecho que Dios continuamente las mantiene vivas. Entonces, no hay nada que escape de esa mirada teológica, porque todo está ligado de alguna manera a Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Esa frase realmente la dijo Cristo? ¿Está en la Biblia? ¿Contradice lo que está diciendo? Mira, la utilizan siempre así, pero en el contexto era que cada persona del imperio debía pagar una moneda como impuesto para financiar el culto al emperador en todos y los judíos no podían hacer eso. Entonces Jesús le contesta muy sabiamente, dale a César lo que es de César, un nombre, dale a Dios lo que es de Dios, Dios, por tanto no pague el impuesto. O sea, no es cierto que la política y la religión deban estar separadas. Yo creo que hay que distinguir porque son campos diferentes, pero ambos tienen un problema común que se trata de la persona humana, de su justicia, de su dignidad, de sus derechos. Y ahí tanto la religión como la política se encuentran ahí. Varios países en el mundo, México es uno de ellos, han vivido guerras desgarradoras por motivos religiosos. Y el principio de la laicidad ha permitido
encontrar núcleos de tolerancia, hacer que la religión no se vuelva un motivo para que los seres humanos se maten. ¿Dónde deja Leonardo Boff el principio de laicidad justamente a la luz de esta discusión? No, yo creo que pertenece a la liberación y gracias a Dios... ¿La laicidad pertenece a la liberación? La laicidad. Es decir, el Estado no puede asumir una religión y dejar las otras, porque sería cometer injusticia. El Estado tiene que ser laico, permitir todas las religiones y manifestaciones religiosas dentro del marco legal, porque hay límites, y que se respete mutuamente. Y el Estado no. El Estado puede reconocer, digamos, valores de las religiones que ayudan a las personas a vivir una vida ética, de no sean corruptos, apoya esto. Pero yo incluso soy en contra de una enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Yo creo que el Estado laico tiene que ser laico de verdad, que las privadas tengan. Pero lo que puede, ahora la gran discusión en Brasil, lo que se puede es iniciar a las personas al mundo espiritual, que no depende de una u otra religión, sino que es un dato antropológico humano, que se pregunta sobre la solidaridad, el sentido de la vida, qué puedo esperar después de esta vida. Son cuestiones. Perdóname que le haga esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo espiritual y lo religioso? No coinciden, porque alguien puede ser muy espiritual y no tener ninguna dimensión religiosa, porque lo espiritual es hecho de amor, de bondad, solidaridad, compasión. Las religiones pueden tener eso, pero también pueden no tener eso. Y por eso las religiones han hecho muchas guerras, pero la dimensión espiritual no. Convergen en el amor, la compasión, y ahí nos encontramos todos juntos. Entonces, la religión nace de una experiencia espiritual, le da forma ritual, crea doctrinas. Pero en el fondo lo espiritual es antropológico, cada persona tiene esa dimensión que es la vida del espíritu, que es hecha, como he dicho, de amor, de solidaridad. Y es en todo el mundo. No, esto querría decir que no hay una religión verdadera. Yo creo que todas las religiones... Yo pregunté una vez a Dalai Lama, estando junto en Berlín, en el tema religión y paz y guerra. Y yo dije, las religiones abrahámicas, judíos, cristianos, musulmanes, son las más guerreras y violentas de la historia. Y él se reía. Y yo le pregunté en la pausa, ¿cuál es la mejor religión? Él sonrió y dije, Boff, la mejor religión es aquella que te hace a ti mejor. Yo me puse perplejo y él le pregunté, ¿lo que me hace mejor? Dice, lo que te hace más humano, más compasivo, más abierto a los demás, más amoroso. Si es la religión te alcanza a hacer eso, esa es para ti la mejor. Entonces yo digo, todas las religiones son llamadas a humanizar el ser humano, y no aprisionarlo dentro de dogmas y ritos y prometerle el cielo o el camino a Dios, cuando todos los caminos terminan en Dios. A más de uno, esto que acaba de decir le podría parecer herejía. Quizá es el tiempo de los herejes. Déjeme irme a corte y regresamos, Leonardo. Bueno, estamos de vuelta en este tercer bloque y me interesa que me hable de la segunda persecución que vivió. Es decir, la primera le impusieron un año de silencio. Usted fue un sacerdote franciscano, se sometió a la disciplina que le imponían desde el Vaticano, pero en 92 le vuelven a hacer lo mismo y ahí si usted dice hasta aquí llegué, entrega, como se dice coloquialmente, los hábitos, está hoy fuera de su ministerio sacerdotal. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó en 92? Y déjeme añado, ¿y por qué a partir de eso se nos vuelve uno de los grandes defensores de la ecología en el mundo? No, porque el 92 es la eco del encuentro internacional de ecología en Río de Janeiro, que fue el primero grande de todos los pueblos y presidentes estaban ahí presentes.
Y yo participé en una mesa también sobre eso, paz y religión, de repetir el mismo argumento, que las religiones abrahámicas son muy peligrosas. El cardenal, Peligrosas incluso para la ecología. para la ecología, el cardenal Baggio, que fuera antes nuncio en Brasil, estaba espionando. Dice, Boff, tú no aprendiste nada del silencio. Tú sigues repitiendo las mismas cosas. Tú tienes que salir de América Latina. Tienes que ir o a Corea, que hay franciscanos, o Filipinas. Yo le pregunté, ¿y ahí puedo enseñar teología? No puedes. Estarás en el convento dando catequesis solamente. Yo tenía 50 años, dijo, la primera vez acepté y era humildad. Ahora es una humillación. Humillación es un pecado, yo no acepto. ¿Cuál es la diferencia entre aceptar con humildad y ser humillado? Las raíces etimológicas son parecidas. Son parecidos, pero humildad cuando uno acepta y se somete. Pero cuando tú piensas que la cosa es injusta, que te impone un castigo, que tú lo consideras injusto, te echan del país, te tiene que aprender una lengua. Porque el teólogo tiene solo la palabra en la mano para escribir. Perdón, ¿le estaban quitando dignidad? Y eso me quitaba la dignidad y los instrumentos de mi trabajo. Entonces yo digo, hay que respetar los derechos humanos. Y aquí no se respeta. Entonces yo no acepto eso y me rebelo a esto. Y él dijo, entonces sigue tu camino. Pero mejor, me ha dicho, mejor sería Roma, porque ahí ves continuamente el Papa. Yo le contesté, no voy a Roma para no hacerme ateo, porque se ve ese cristianismo que es una verdadera exaltación de una persona que lo hace, que le consideran Dios. Yo no acepto eso. Juan Pablo II persiguió a Leonardo Boff. El instrumento para perseguirlo fue Joseph Ratzinger. Yeah. ¿Cómo vive Leonardo Boff el ascenso de Ratzinger a Papa, a Benito XVI? Supongo que habrá sido un momento de angustia, un momento de reflexión muy profunda. Compártanos en una nuez qué vivió en ese momento. Mira, él era la cabeza teológica de Juan Pablo II. Incluso él me Era lo la dijo. mano que golpeaba el saco del burro. Ya. El propio Ratzinger me lo dijo. Si yo no vigilo al Papa, dije herejías, porque no tiene una buena formación teológica. Yo le pregunté, ¿quién es la máxima autoridad? ¿Es usted o es el Papa? El Papa es la máxima autoridad. Entonces, él fue preparado, hubo un manejo entre los cardenales. Y él fue muy inteligente, impidiendo que todos los cardenales diesen entrevistas. Solamente él podía hablar. Y habló ya en sus discursos, en sus misas, un programa de iglesia. Entonces todos sabían, él va a ser papa. Y cuando me preguntaron desde Roma qué yo pensaba, yo digo, yo como cristiano acepto, pero será una persona difícil de amarla, porque es muy duro. Es un alemán muy duro que condena y de hecho, ha condenado más de 114 teólogos, los mejores, América Latina, Europa, quitados de las cátedras, impidiendo que hablen, que escriban. Entonces es una persona, digamos, medieval en ese sentido. Hay una diferencia entre aceptar y amar. Bergoglio es un argentino, también como usted, con ascendencia italiana, también como usted, con preocupación por la misericordia de los pobres, y de golpe, como dice algún proverbio, pues basta esperar para ver pasar frente a los ojos el triunfo propio. Ratzinger sale y llega alguien mucho más cercano a la teología de liberación, a las ideas que usted planteó, en una incluso conversación muy intensa con los planteamientos que ustedes hicieron en los 80s, 90. Otra vez, en una frase, en un párrafo, ¿quién es Bergoglio para usted y qué significa para la Iglesia? Yo creo que Bergoglio es la primavera de la Iglesia después de 30 años de invierno, muy duro, de doctrina, vigilancia y prohibición de pensar libremente. Viene uno que abre todos los espacios y dice la iglesia tiene que ser como un hospital de campaña, que no va a juzgar a nadie, abierta a todos.
Como la Cruz Roja en plena guerra. Exactamente, como la Cruz Roja en plena guerra. Y dice que no va a condenar a nadie porque todos tienen derecho a hablar en la iglesia y que los teólogos que se critiquen entre ellos. Y nos anima. Y asumió las intuiciones básicas de la teología de la liberación. Centralidad de los pobres, la misericordia, crítica al sistema del capital que ningún papa lo hacía. Aquí lo hace directamente, que es un sistema antivida, asesino, que tenemos que superarlos. Apoia los movimientos sociales. Nunca en la historia de la iglesia fueron convocados. 3 veces en Roma convoca movimientos sociales mundiales, aquí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y dice cosas que van al encuentro nuestro. Dice, ustedes son los portadores de lo nuevo, porque de arriba no viene nada más, sino más de lo mismo. Entonces ustedes tienen que luchar por los 3 T's, tierra, techo, trabajo. Y sentirse los protagonistas de lo nuevo, y hay que refundar la democracia, que sea participativa, popular, no solamente de las élites que manejan las fortunas. Entonces, un papa que habla nuestro lenguaje. Yo no me sorprendo que los europeos se ponen tontos, no saben qué hacer con un papa así, porque viene de la periferia. El cristianismo hoy por hoy es un cristianismo del tercer mundo, no es un cristianismo del primer mundo. Tenía raíces allá, pero ahora su fuerza está en América Latina, África, Asia, y de ahí viene. Y yo creo que va a tener una genealogía de papas que vendrán de esas iglesias vivas. Vuelvo a mi primera pregunta. Un apacible con ánimos, con hambre de justicia. Yeah. Un revolucionario, ha dicho usted, en una estructura conservadora. ¿Cómo se vive esa contradicción? ¿Cómo la está viviendo? ¿Cómo lidia con ello el Papa Francisco? Mira, es que la iglesia es muy dividida, tiene muchas tendencias y los grupos más conservadores tienen acceso mejor que nosotros a la media internacional, a la televisión, a los periódicos. Nosotros somos como hormigas, trabajamos en la base, no tenemos mucha visibilidad, pero la fuerza de la iglesia está ahí abajo. Y esos cristianos comprometidos, que son perseguidos, muertos a veces, porque defienden en mi país los indígenas, jóvenes negros. Solamente este año, en Río de Janeiro, han matado 1.800 jóvenes, 1.800 jóvenes, la edad de 18 a 24 años, por la policía militar, que suben a las favelas no para prender a alguien, para matar. 1.800. Entonces nosotros vamos a defender porque son personas Cuando humanas. dice usted nosotros, ¿habla también de Bergoglio? Sí, nosotros de ese tipo de pensamiento. Entonces hay toda una línea de pensamiento. Y yo creo que ahora hay una división. En Brasil menos, porque ahí el episcopado, que son más de 350 obispos, son progresistas, abiertos a todo eso que es popular. Pero en otros países, yo no quiero juzgarlos porque no soy del país, pero en Colombia es un episcopado muy cerrado. Muy elitista. Muy elitista. Me deja decirlo por usted, en México tenemos un episcopado similar al de Colombia. Temas que han crispado: matrimonio entre personas del mismo sexo, misericordia para quienes tienen una orientación, una preferencia sexual distinta, el tema del aborto, ¿no? Son hoy asuntos que no logran poner de acuerdo al mundo, a las sociedades, y desde luego entre la Iglesia Católica están generando mucho ruido. ¿Dónde está usted frente a estos temas? Y los pongo así en conjunto. Mira, yo creo que son temas de la subjetividad humana y uno tiene que respetar las decisiones de las personas. Entender que no son niños, son personas adultas que reflexionan sobre sus actos y evidente que hay un problema ético que uno debe confrontarse y tal, porque la vida es algo sagrado, pero como última instancia la conciencia debe ser respetada. Y ese Papa, lo grande de su intervención en eso fue que ha permitido la discusión.
con el Papa Juan Pablo II de Ratzinger, no se podía discutir nada sobre moral familiar, sobre celibato, nada. El profesor que hablaba sacerdote era inmediatamente punido. Ese no. Castigado. Tiene que discutir. Incluso ver cómo otras culturas abordan el tema de los homoafectivos, del aborto, etc. Entonces, yo creo que esa discusión ha permitido a los cristianos madurar en su fe y tener decisiones suyas que no dependen de autoridades. Ahora, el mismo hombre que ha permitido esta discusión, hablo del Papa Francisco, es el que ha venido reclamando como un asunto de ideología de género, así la llama él mismo, la conquista libertaria de las mujeres, de su cuerpo, de su entorno, de su empoderamiento. Para muchos es difícil hacer compatible esta discusión. ¿Qué es eso de la ideología de género? Se lo pregunto. ¿Por qué el Papa Francisco lo ha utilizado? ¿Y por qué va en contra de esta liberación tan propia, por cierto, de ustedes hace algunos años? Si no hay un núcleo verdadero, que la teología de liberación lo ha trabajado, especialmente las teólogas norteamericanas, pero las latinoamericanas también, que es discutir las relaciones de poder entre hombre y mujer. Y cuando hablamos género, no es solamente mujer y hombre. ¿Qué tipo de dominación ya patriarcal de más de 10.000 años el hombre tiene sobre la mujer? Y cómo las mujeres se han organizado de tener sus derechos para ser iguales y diferentes. La relación no es de sometimiento, sino de reciprocidad. Entonces, generalmente es lo que llama ideología Despectivamente, ideología de género. de género. Es el discurso del otro, que no acepta esa discusión, que quiere mantener el patriarcado, las mujeres sometidas, bellas, tranquilas, en el hogar. Su lugar es en el hogar. La sociedad dice, no, tiene que ocupar todos los espacios como los hombres y juntos trabajar. Quería preguntarle hacia dónde cree usted que va esa discusión y cómo va a transformar la iglesia, pero antes de cerrar, sí le tengo que interrogar sobre su compromiso con la ecología, el medio ambiente, los derechos del planeta, de la tierra, de los animales, que se han vuelto pues preciadísimos para usted, Leonardo. Con esto cerramos. Sí, eso es una consecuencia de la teología de liberación. Digo, la opción por los pobres es central. ¿Cuál es el gran pobre hoy? Es la tierra, explotada, superexplotada. Y si no cuidamos, y ahí elaboré una ecoteología de la liberación, y si no cuidamos de la casa común, que el Papa la llama en su encíclica, estamos destruyendo la base físico-química de reproducción de la vida. Y con el calentamiento global, escasez de agua potable, podemos ir al encuentro de una catástrofe ecológico-social. Y si añadimos a eso la máquina de muerte que hemos construido en armas químicas, biológicas, nucleares, podemos destruir toda la vida en nuestra civilización. Eso ya está creado, montado. Entonces la ecología integral, no es la ecología verde como uno nos dice. El Papa escribió una ecología integral que involucra el ambiente, la sociedad, la política, la educación, la espiritualidad. Si recubrimos eso e hicimos una relación más amorosa, más cuidadosa con la tierra, y no de dominación, y respetar los límites, vamos a salvar la tierra, porque es nuestra madre, que nos da todo lo que necesitamos para vivir. De ahí yo creo el compromiso por la vida, por la tierra, porque la alternativa es la muerte. Son varias décadas removiendo conciencias, alimentando espiritualidad y haciendo revoluciones de las que no son violentas y que son mejores. Leonardo Boff no sabe qué gusto, qué honor ha sido tener este programa. Llevo algunos años y esta sin duda ha sido un gran regalo como conductor de Espiral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Próxima semana, mismo horario, Canal 11. Muchas gracias por habernos permitido entrar a su hogar.